buenas tardes. Antes de comenzar, en nombre de todos, le enviamos un abrazo solidario al candidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau, y le deseamos una pronta recuperación a su esposa, la licenciada Grisel Morales. Pero, como saben, la contienda continúa. Así que comenzamos este debate rumbo a la capital federal. Le damos la bienvenida a los 4 candidatos que aspiran a la silla de comisionado residente en Washington. Viviana Ramírez por Proyecto Dignidad, William Villafañe por el PNP, Ana Irma Rivera Lacén por la Alianza y Pablo José Hernández por el Partido Popular. También a los compañeros periodistas que nos acompañan: Luis Guardiola de Telenoticias, Rafael Lenín López de Primera Pregunta y José A. Delgado, periodista del Nuevo Día, que está destacado en Washington. Y ahora los candidatos tendrán 45 segundos para su mensaje inicial. Adelante, Hernández. Muy buenas tardes a todos y me uno al abrazo solidario a la familia de Juan Dalmau y su esposa Grisel. Estos debates han cambiado el rumbo de esta elección y la elección se puede resumir en una sola pregunta: ¿quién es la persona mejor capacitada para representarte en Washington? Como ya sabes, soy el único que ha vivido y trabajado en la capital federal. Soy el único que está diciendo que tenemos que enfocarnos más en temas económicos que afectan tu costo y calidad de vida que en el tema del estatus. He recibido el respaldo del comité del Bold Pack, del comité del brazo político del caucus hispano en el Congreso, y respaldo también de Hakeem Jeffries, el líder de la Cámara Federal. Y este 5 de noviembre espero contar con tu respaldo para que vayamos todos a Washington. Rivera Lacén. Nuevamente también saludo a Grisel, saludo al compañero Dalmau. Fíjense, ustedes que están viendo este debate, aquí van a tener un candidato que vive en el pasado, que es joven pero vive en el pasado. Una candidata que parecería que quiere la edad media en cuanto a los derechos humanos se refiere, y un candidato que está en el presente de la corrupción y la mala gobernanza. Eso sin duda es algo que van a estar viendo en este debate. Yo represento la esperanza. Yo les digo, no les crean las mentiras. Van a estar viendo en este debate muchas mentiras. Algunas tienen que ver con el miedo que le quieren dar a la gente de Puerto Rico con los temas que tienen que ver con el estatus. No crean eso. El odio no gana las elecciones, gana la verdad. Apostemos a la verdad, apostemos a la alianza y a nuestra candidatura. Villafañe. Conozco tus necesidades porque las he vivido en carne propia. Conozco Washington, sé cómo funciona el gobierno federal. He ido allí en decenas de ocasiones y me he reunido con cientos de personas atendiendo los asuntos más apremiantes que afectan tu vida. Yo sé las necesidades que pasa tu mujer puertorriqueña, a esa familia que tiene alguna persona con diversidad funcional, las necesidades que hay en nuestras escuelas, en nuestros hospitales. Creo en nuestra juventud, en lograr alternativas para que se queden aquí en Puerto Rico y no se tengan que ir por el discrimen colonial que sufrimos. Yo sí voy a batallar por la igualdad. Junto a Jennifer González vamos a lograr el rumbo que necesita Puerto Rico. Ramírez. Como la única republicana conservadora y con más de 15 años trabajando con fondos federales, mi gestión se centrará en la rendición de cuentas en todos los programas subvencionados por el gobierno federal, priorizando el desarrollo económico, los programas para adultos mayores y la reducción de la pobreza. De esa manera, así maximizar todos los recursos existentes y de alguna manera demostrarle al Congreso que en Puerto Rico sí se puede administrar saludablemente. Puerto Rico merece una voz que no solamente nos dé promesas, sino que genere oportunidades reales para las familias puertorriqueñas. Yo estoy más que preparada para representarte en Washington, D.C. Bueno, y ahora sí que comenzamos. Vamos a hablar de la reconstrucción de Puerto Rico y del sistema de energía eléctrica que parece que pisa y no arranca. ¿Qué puede hacer desde Washington el próximo comisionado residente? Comenzamos con Rivera Lacén. Le pregunto, parece que nos amenaza, que se acerca un monopolio de gas que está tocando las puertas sin importar las investigaciones sobre los daños ambientales. Desde el Congreso hay muchos sectores que apoyan la gasificación. Ya se aprobó utilizarla
acondicionado en Palo Seco. La compañía que nos vende gas es la matriz de Genera PR. ¿Cómo usted detendría estos movimientos desde Washington? Bueno, desde Washington tenemos precisamente la oportunidad de poner en evidencia todo lo que tiene que ver con ese contrato, que no es el contrato que le conviene al pueblo de Puerto Rico, es un contrato que le sirve solamente a Luma. Uno de los problemas que tenemos es precisamente la Junta de Control Fiscal y su imposición con esta y otros temas. Así que yo creo que desde Washington podemos trabajar para no solamente encaminar que todo esto se ponga, no solamente que la gente sepa las consecuencias, que se sienten en la mesa en una puesta en marcha, una puesta no solamente de decir realmente qué son los efectos que ha tenido en Puerto Rico el tema de la puesta en marcha de Luma y todo lo que Luma no ha hecho, pero también que la Junta de Control Fiscal nos diga por qué ha impuesto todo esto, que lo que ha hecho es causarle un daño tan grande a Puerto Rico. Tampoco se ha hecho mucho para poder llevarnos en la transición a la energía que sea no dependiendo del gas o del petróleo, sino la energía renovable. Eso es de suma importancia. Si no nos encaminamos ahí, estamos en violación, no solamente de las leyes de Puerto Rico, sino también las de Estados Unidos. Entonces le pregunto, ¿cómo estabilizamos el sistema? Porque al menos lo que se nos está vendiendo ahora es que la única manera de estabilizar el sistema inmediatamente para que tengamos alguna estabilidad en el servicio es con la gasificación. ¿Y quiénes lo están diciendo? Los que están sacando el negocio. Luma tiene negocio y trae a su pariente en términos corporativos para seguir haciendo negocios en términos de Genera. Lo que tenemos es que acabar de hablarle claro al país e ir haciendo esa transición a energías renovables. Mira, la Secretaria de Energía viene a Puerto Rico y lleva dinero a las comunidades para esa transición. No se la está dando al gobierno de Puerto Rico como tal, sino que está dándole la importancia que tienen las comunidades que sí saben lo que quiere decir el poner redes eléctricas, dependiendo obviamente de la luz solar, los techos, los estacionamientos, se pueden hacer microredes también en la área metropolitana. Requiere infraestructura en el interior. El dinero está. ¿De qué vivimos? Bueno, en el interín? mientras tanto se va haciendo esa transición, obviamente esto no es cuestión de apagar el switch. Hay que darle a la certeza al pueblo de Puerto Rico de cómo vamos a estar haciendo esa transición y sobre todo la responsabilidad que tenemos para ir cambiando a la energía renovable. Buenas tardes a los candidatos, buenas tardes Hernández, mi pregunta es para usted. ¿Cambiaría su posición sobre la cancelación del contrato con Luma Energy si en el Congreso se produce una mayoría que realmente amenace con quitarle fondos federales a Puerto Rico a raíz de esa decisión, como usted ha señalado que podría ocurrir si se cancela el contrato? Yo no he señalado que yo recuerde que podrían condicionarnos los fondos de reconstrucción si se cancela el contrato. Ahora, en esa situación hipotética que tú mencionas, habría que evaluar las circunstancias en ese momento. La posición del Partido Popular Democrático y de nuestro próximo gobernador es que hay que cancelar el contrato de Luma y yo voy a trabajar en Washington para facilitar esa cancelación. En cuanto a la energía, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos primero en estabilizar el sistema, segundo en abaratar los costos y tercero en transicionar a renovables. Eso es un punto de consenso que tengo con la senadora Rivera Lacén. Ahora tenemos una diferencia en cuanto a que yo sí creo que si como medida transitoria tenemos que tener el gas para estabilizar el sistema, pues tenemos que aceptarlo de manera transitoria. En cuanto a energía, también creo que debemos destacar los cambios de postura que han surgido en cuanto a este tema. En el último debate le planteé al senador Villafañez por qué él votó en contra de cancelar el contrato y por qué ahora está a favor. Y le pido que explique eso. Se le preguntó 2 veces y no lo contestó. Esas son las preguntas que ustedes están haciendo y esas son las preguntas que nosotros tenemos que contestar. Hernández, pero yo lo escuché decir que usted iba a Washington a evitar que la cancelación del contrato, una de sus misiones era que no representara pérdida de fondos federales para Puerto Rico. ¿A qué fondos se refería entonces si no eran los de reconstrucción? Por eso no me refiero exactamente a los fondos de reconstrucción. Mi misión es ir a Washington a facilitar la cancelación del contrato de Luma sin poner en riesgo los fondos de reconstrucción. ¿Y por qué una cosa tiene que ver con la otra, a juicio suyo? ¿Qué amenaza hay realmente? A juicio mío no la hay. Lo que pasa es que hay personas aquí que dicen que los fondos fueron condicionados por el Congreso a cambio de la contratación de Luma. Yo no pienso que haya sido así. Y yo creo que ya estamos viendo en el Congreso hostilidad hacia Luma, tanto de demócratas como republicanos, por la insatisfacción que hay con el incumplimiento de esa compañía en Puerto Rico, incumplimiento que tú sufres diariamente. Un asunto que, como dije en el primer debate,
ya dejó de ser de meramente compras dañadas y enseres botados para convertirse en un asunto de vida o muerte para miles de puertorriqueños. ¿Usted tiene herramientas para evitar pérdida de fondos de reconstrucción si gana Trump, si los republicanos tienen mayoría? Bueno, en ese caso, como congresista, tendría que ejercer la función de fiscalización que ejerce el Congreso y trabajar con demócratas y republicanos para asegurarme que no sea así. Rivera se impidió refutar. Adelante. Sí, es que yo me sorprendo cada vez que escucho a la gente que ahora está en contra del contrato de Luma, cuando no lo habían dicho antes. En esta mesa la única que está en récord, que está en contra de ese contrato, he sido yo desde el principio. Y sí está condicionado. La Junta de Control Fiscal siempre estuvo diciendo que tenía que hacerse privada la operación de la distribución de la energía eléctrica, así que está condicionado. Pero por otro lado, existen muchos dineros de reconstrucción. Yo lo escucho decir eso y me sorprende, y esa reconstrucción, ese dinero se está perdiendo, y se está perdiendo por la mala gerencia de esta administración. Ramírez pidió turno de reputación, adelante. Sí, por favor, quería aclarar que Proyecto de Dignidad desde el 2020 aclaró de que ese contrato no se debía firmar, y fue bien claro públicamente. Ramírez, buenas tardes. ¿Usted se identifica con la política del expresidente Trump, quien frenó fondos de emergencia y últimamente ha dicho que quiere rescindir fondos para el ambiente? ¿Por qué el pueblo de Puerto Rico debe pensar que usted va a defender a Puerto Rico frente a las políticas de Trump y los republicanos que hacen énfasis en el gas natural de cara a la reconstrucción de la red eléctrica? Para mí es importante que entiendan que los congresistas republicanos muchas veces dicen que no, porque son conservadores en muchas de las maneras que ven cómo se utiliza el dinero. La realidad es que los demócratas muchas veces nos prometen cosas y no hacen nada. La realidad es que yo que he trabajado con fondos de recuperación, la recuperación es bien importante, es un tema esencial. Y no es así de sencillo, ¿verdad?, para nosotros recibir cantidades de dinero y que realmente no se evalúe cómo se están utilizando. Lamentablemente en Puerto Rico no se han utilizado correctamente, y por eso es que parte de mis propuestas principales es esa rendición de cuentas para nosotros demostrarle al Congreso que sí, nosotros podemos trabajar y manejar de manera saludable esa administración de los fondos. ¿Y qué haría para acelerar el proceso de reconstrucción? Simplemente, claramente es nosotros hacer documentación. La realidad es que muchos de estos fondos muchas veces no llegan a las personas que los necesitan. Muchos de los procesos que se hacen con los fondos federales es que tú expliques cómo los vas a utilizar, y aunque ellos te dan unas miradas, tiene que haber informes trimestrales cada 6 meses, y asegurándonos que ese dinero se traduzca en servicio, que ellos lo vean. Cuando eso ocurre, no hay ningún problema y se va a continuar recibiendo esos fondos. Para mí es importante que haya una credibilidad sincera, que no la hay en estos momentos con el Congreso de Puerto Rico. El programa de su partido destaca el retraso en la reconstrucción de las escuelas públicas. ¿Ha considerado usted el impacto en el acceso de fondos para Puerto Rico que tendría la propuesta de Trump para eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos? No le escuché la pregunta, sinceramente. El programa de su partido Sí. Critica la lentitud en la reconstrucción de las escuelas públicas. Ok, claro. ¿Ha considerado su partido el impacto que tendría en el sistema de educación de Puerto Rico eliminar el Departamento de Educación Federal como propone el expresidente Trump? Sí, la realidad es que nosotros vamos a reconstruir, reorganizar todo el Departamento de Educación, y hemos incluido al Departamento de Educación Federal. La realidad es que nosotros tenemos que hacer muchos cambios en educación, y asimismo, como Javier Jiménez ha establecido, nuestras plataformas han establecido, está claro, nosotros vamos a trabajar identificando a los maestros. ¿Cuál sería el impacto, usted cree, de esa eliminación, de abolir el Departamento de Educación Federal? No la escucho. ¿Cuál sería el impacto de abolir el Departamento de Educación Federal? La realidad es utilizar los fondos correctamente. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros niños reciban la educación necesaria. Eso no está ocurriendo. Yo quiero retomar la línea de preguntas del compañero Luis Guardiola para William Villafañe. Usted, que le votó en contra la cancelación del contrato de Luma en el Senado, ¿estaría dispuesto a negociar la posición de Jennifer González si ella resulta ganadora y es gobernadora a cambio de fondos federales? Nosotros vamos a trabajar para la salida de Luma, punto. Y vamos a estar trabajándolo ante la Junta de Supervisión Fiscal,
ante el Congreso, ante la Casa Blanca. Aquí de lo que estamos hablando es de lograr un operador que sea competitivo, que verdaderamente logre resultados para Puerto Rico. Puerto Rico no aguanta más estas interrupciones al servicio eléctrico. Yo voy a trabajar para que se apoye la generación de manera de emergencia adicional, que el gobierno federal, si esto fuera Estado, aquí no estuviéramos en esta situación. Esa es la realidad. Estuviera atendiéndose la necesidad que tiene la familia puertorriqueña que sufre a diario esta situación. Y yo voy a trabajar junto a Jennifer González no solamente para lograr la salida de Luma, sino también para fiscalizar severamente a Genera, a quien vaya a continuar la operación del sistema eléctrico, y para lograr que esos 18,000 millones de dólares que se han conseguido de la mano de Jennifer González puedan llegar donde tienen que llegar, a que la infraestructura eléctrica sea óptima. Pero en un escenario de condicionar fondos federales a cambio de esa posición. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. ¿Y cómo es que la estadidad tendría un panorama distinto para Puerto Rico en la energía, en la generación de energía? Yo te aseguro que ningún Estado estaría en una situación de estar 7 años con un sistema eléctrico inestable, donde tengamos esta cantidad de apagones. Eso es totalmente inaceptable. Y como senador, yo legislé, más allá de expresiones públicas, yo legislé precisamente para apoyar a los abonados del sistema eléctrico. Pero le votó en contra de la cancelación del contrato. Porque en ese entonces, precisamente, que eso hace muchísimo tiempo, en ese entonces todavía no habíamos visto el desastre de lo que ha sido la operación de Luma. Hoy día estamos totalmente todos de acuerdo en que tenemos que salir de ese operador privado, pero llevamos la experiencia, el conocimiento. Presidí la Comisión de Energía del Senado de Puerto Rico. Estoy al tanto de todo lo que necesitamos de cara al futuro. Necesitamos sí energía renovable, pero necesitamos prender el sistema. Pablo José. Mi propuesta principal es enfocarnos en incentivos de desarrollo económico para atraer biotecnología, farmacéutica, industria aeroespacial, muchas tecnologías modernas. Yo vengo de la industria de tecnología, he estado siempre orientado hacia el futuro en ese sentido. La propuesta principal de la senadora Rivera Lacén, a quien respeto y aprecio, una asamblea de estatus que desarrolló el Colegio de Abogados en los años 60 para adelantar la independencia que muchos patriotas vienen defendiendo desde los 1800. Estos son ideas de futuro versus ideas del pasado. Que el pueblo decida quién tiene las ideas del futuro y quién tiene las ideas del pasado. Villafañe. Nosotros vamos a trabajar para que los fondos de recuperación se aprovechen al máximo. Tenemos que trabajar para la extensión de varios términos. Ahora mismo hay algunos términos de FEMA que necesitan ampliarse para que se puedan aprovechar esos fondos. Vamos a buscar también apoyar el gobierno de Puerto Rico, no solamente las agencias, los municipios, las entidades sin fines de lucro, las iglesias, que muchas de ellas también dependen de estos fondos, para que puedan obtener estos fondos y puedan llevar a cabo las obras que han sido planificadas y que necesita Puerto Rico, que las comunidades tengan esa obra. Muchas gracias. Bueno, y están atados estos temas, la energía y el desarrollo económico, que nuestro pequeño comerciante y las familias puedan echar para adelante. Pero ¿cómo lo logramos? Las preguntas que van a escuchar ahora las hacen nuestros televidentes a través de las redes sociales. Y comienzo con Hernández. La pregunta viene de Carolina, de Alia Cristina Casiano Velázquez. Su pregunta es la siguiente: ¿qué propuesta trae para fiscalizar que el dinero que sea asignado a Puerto Rico llegue donde tiene que ir? Es una vergüenza la cantidad de fondos federales que se han asignado para Puerto Rico y que no se han puesto en uso. La oficina del comisionado residente tiene una función de fiscalización que se lleva a cabo a través de vistas públicas, a través de cartas, a través de presión a las agencias públicas. Y como yo visualizo esta oficina, no es una que simplemente le informa a las agencias, a los municipios, a las entidades sin fines de lucro: miren, estos fondos están disponibles, los pueden usar, sino que sea una oficina que vaya con ellos agarrado de la mano para asegurarse que esos fondos se usen. Para mí es bien importante que estos fondos se pongan al servicio del pueblo de Puerto Rico. No podemos seguir con estos retrasos. Lo que se ha hecho por los pasados 20 años no ha funcionado y es hora de un cambio en Washington. Viviana Ramírez, pregunta a Will Torres Martínez de Yauco: ¿cómo impulsarán a los jóvenes a ser parte del capital humano del país? Primero que nada, Proyecto de Dignidad es el único partido que cree en la mínima intervención del gobierno para la libertad económica. Comenzamos desde ahí. La realidad es que en Puerto Rico el gobierno está atrapando todo lo que es el mercado y realmente lo voy a decir así, lo asfixia. Nosotros tenemos que eliminar, reducir todas esas regulaciones, toda esa burocracia, todo eso que no les permita a los empresarios salir hacia adelante. Por eso es que parte de mis propuestas para la educación es el Literacy Act,
para que nosotros empecemos desde las escuelas a enseñarles a los más o menos de sexto a cuarto año, nosotros les empecemos a enseñar sobre el manejo de finanzas, sobre lo que es las inversiones, el ahorro, y que nosotros podamos comenzar a tener unos jóvenes que tengan una mentalidad global. Villafañe, le pregunta a Valeria Rivera de Caguas, ¿qué estrategias tiene para aprovechar el talento y las inversiones de los puertorriqueños que viven en la diáspora? Definitivamente hay mucho talento y mucho inversionista que ha desarrollado empresas precisamente en áreas como Nueva York, la Florida, extraordinariamente, y todos ellos podrían ver a Puerto Rico como un atractivo si logramos primero estabilizar el servicio eléctrico, mantener ciertos atractivos contributivos y precisamente lograr que Puerto Rico sea tratado en condición de igualdad en múltiples programas federales como lo es SNAP, que no solamente ayuda a que la familia puertorriqueña tenga más recursos para su nutrición y alimentación, sino que también se vean motivados a emprender en el área laboral y que pueda así haber mano de obra para que todas estas empresas puedan venir a Puerto Rico, y este servidor va a estar extendiéndole la mano a todos los puertorriqueños que viven en los estados. Finalmente, René Ortiz le pregunta a Rivera Lacén, ¿qué beneficios de salud tendría la clase trabajadora cuando alcance su retiro? Eso es una de las preocupaciones que tiene mucha gente, y definitivamente en la comisaría residente vamos a estar impulsando que los fondos que tienen que ver con retiro, pues sin duda se utilicen de lo mejor posible para garantizar dignidad en el retiro, pero además impulsar el concepto del sistema de salud universal, que se puede hacer. Tenemos la gente en Puerto Rico que está estudiando eso, tenemos la posibilidad de echarlo a caminar sin que se interrumpa el acceso a la salud, y sobre todo para garantizar a las personas que están retiradas salud esté cubierta. Es una de las cosas que vamos a estar haciendo, porque entendemos que aquí los fondos no se están usando adecuadamente. Tenemos que tener otra mirada del uso de los fondos que se invierte en Puerto Rico para garantizar el derecho a la salud, que es un derecho humano. Bueno, amigos, ahora vamos a tocar un tema luego de la pausa que históricamente nos ha dividido. Así que en breve hablamos en esta mesa del estatus. Sin opinión no somos nadie. Callamos. Sin opinión no avanzamos. No podemos decidir, no cambiamos nada. Una opinión puede cambiarlo todo, pero la opinión necesita siempre información de calidad. Baja la nueva app del Nuevo Día y tendrás a la mano cada día la mejor información. Dale la bienvenida a un nuevo día y alimenta tu opinión. Elector, conoce cómo votar en las elecciones generales del 5 de noviembre. Aquí te orientamos sobre la papeleta estatal de color gris oscuro. En esta votarás por un candidato al cargo de gobernador y un candidato para comisionado residente, haciendo una marca válida dentro del rectángulo al lado de la imagen del candidato de tu preferencia. Visita mivotopr.com para más información y vota el 5 de noviembre. Nuestro compromiso es con tu voto. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. En este año de elecciones escucharás muchas promesas y opiniones, pero solo Voto 2024 te da la información de forma clara, objetiva y sencilla. Tú mereces a los profesionales más comprometidos para que puedas levantar tu voz, tu voto de manera informada. Porque lo que es importante para tu futuro y el de tu familia es importante para nosotros. En Telenoticias estamos de un solo lado, el tuyo. Elector, conoce cómo votar en las elecciones generales del 5 de noviembre. Aquí te orientamos sobre la papeleta legislativa de color crema. En esta puedes votar por un representante de distrito, 2 senadores por distrito, un representante por acumulación y un senador por acumulación, haciendo una marca válida dentro del rectángulo al lado de la imagen del candidato de tu preferencia. Visita mivotopr.com para más información y vota el 5 de noviembre. Nuestro compromiso es con tu voto. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Donde estés, Primera Hora te lo va a contar. Primera Hora eres tú.
Todos tenemos muchos yo. A veces estamos en las de darlo todo y otras de peli y popcorn. Nos encanta hablar de recuerdos, imaginar futuros y disfrutar del hoy como si no hubiera un mañana. En Claro nos pasa igual. Somos móvil, fibra óptica, tele, roaming, un líder global y somos de aquí. Por eso nos resulta tan fácil ser la red para cada tú. Voto 2024 te conecta al proceso político que definirá el futuro del país. Han sido meses de planificación y dedicación para ofrecerte la cobertura electoral más completa y accesible, pensando en ti y en tu familia, con un despliegue tecnológico sin precedentes y un equipo trabajando incansablemente para ti, porque somos puertorriqueños, porque este también es nuestro país, porque estamos de un solo lado, el tuyo. Sin opinión no somos nadie. Callamos. Sin opinión no avanzamos. No podemos decidir, no cambiamos nada. Una opinión puede cambiarlo todo, pero la opinión necesita siempre información de calidad. Baja la nueva app del Nuevo Día y tendrás a la mano cada día la mejor información. Dale la bienvenida a un nuevo día y alimenta tu opinión. Elector, conoce cómo votar en las elecciones generales del 5 de noviembre. Aquí te orientamos sobre la papeleta estatal de color gris oscuro. En esta votarás por un candidato al cargo de gobernador y un candidato para comisionado residente, haciendo una marca válida dentro del rectángulo al lado de la imagen del candidato de tu preferencia. Visita mivotopr.com para más información y vota el 5 de noviembre. Nuestro compromiso es con tu voto. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. En este año de elecciones escucharás muchas promesas y opiniones, pero solo Voto 2024 te da la información de forma clara, objetiva y sencilla. Tú mereces a los profesionales más comprometidos para que puedas levantar tu voz, tu voto de manera informada. Porque lo que es importante para tu futuro y el de tu familia es importante para nosotros. En Telenoticias. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Bueno, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese es el asunto más consultado en el país y también más ignorado en Washington. Adelante, Guardiola. Ramírez, la pregunta es para usted. ¿Por qué el ELA, como lo conocemos hoy, debe estar en una papeleta de un plebiscito como usted propone, cuando ni siquiera el PPD defiende el ELA tal como está en este momento? Para Proyecto de Dignidad es importante que todos estemos representados. La realidad es que nosotros creemos en la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y nosotros queremos que todos sean representados. Obviamente, cuando lleguemos al Congreso, el Congreso nos dirá hasta dónde podremos nosotros considerar hasta qué tipo de relaciones vamos a tener. Pero por Proyecto de Dignidad nosotros queremos asegurarnos que todo el mundo se sienta que tiene la oportunidad de expresarse, de decir que ellos entienden cómo es prosperidad para ellos y verse en el futuro. O sea que usted no tiene problemas con que esté dentro de la cláusula territorial, no tiene problemas con la falta de poder, lo que se ha llamado el déficit democrático del estatus actual, puntualizado por la Junta de Control Fiscal. ¿Usted cree que esa fórmula debe estar en una papeleta para que aquellos que la defiendan la puedan votar por ella? Sí. Yo entiendo que es importante que nosotros entendamos que un político representa al pueblo. No es los intereses de unos partidos, no los intereses de unos políticos, es el pueblo. Por eso para nosotros es sumamente importante escucharles. Y si para ustedes es importante que el ELA se considere, lo vamos a considerar. Yo puedo tener una visión estadista y tengo una visión bien particular para Puerto Rico, pero esa es mi visión de lo que yo considero que es prosperidad. Eso le iba a preguntar. Usted es estadista, dijo que va a votar en la consulta de noviembre a favor de la estadidad. ¿Por qué entonces no promueve activamente ese voto por la estadidad? ¿Qué la detiene? Como Proyecto de Dignidad, nosotros no vamos a fomentar un partido específico. Nosotros queremos que el pueblo escoja
que ellos decidan, que puedan sentirse la libertad de expresarse a sí mismos, como yo puedo expresarme y decir, soy estadista, soy pastora, creo en Dios, y así mismo nosotros considerarnos todas las posiciones y que nos sintamos representados, porque yo voy a representar al pueblo de Puerto Rico, voy a representarte a ti, mamá, voy a representarte a ti, joven, que estás en la universidad, y eso es lo que yo quiero, que tengamos la libertad de expresarnos, tenemos que escucharnos para que las cosas cambien. Y finalmente le pregunto, ¿usted cree que hay que esperar que se disuelva la Junta, que se derogue promesa para llevar a cabo una consulta como la que usted propone? Brevemente. Nunca debemos esperar hasta el último minuto para nosotros estar actuando. Inclusive, el tema del estatus en el Congreso no es un tema que en estos 4 años lo van a considerar. Y como quiera, hay que hablarlo, porque es importante para Puerto Rico. Bueno, Villafañe, este cuatrienio los estadistas tuvieron las condiciones perfectas. Un plebiscito con un 53% a favor de la estadidad, delegados pagos por el pueblo de Puerto Rico, un gobernador demócrata que podía buscar votos y que había sido comisionado, una comisionada republicana que podía buscar los votos en el otro bando y que prometió crear una crisis hasta conseguir que fuéramos estados, además varios proyectos de ley. Si no se logró la estadidad, ¿cómo usted, llegando nuevo y sin dominar el idioma, va a lograrlo? Domino el idioma y te añado que faltó ahí una asamblea legislativa dominada por el Partido Popular pagando cabilderos precisamente en contra de que el Congreso Federal atendiera el asunto del estatus político de Puerto Rico. Pero yo voy a ir a Washington claramente, no solamente a atender las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo. Estamos claros que hay que atender el asunto energético, que hay que atender precisamente el trato igualitario, porque somos víctimas precisamente de un sistema colonial que tiene hasta el complejo ese, ¿verdad?, de que hay que hablar el inglés como si fuera nacido en Idaho. Pues no, yo soy puertorriqueño y yo soy orgulloso de mis raíces. Y yo voy a ir allí a representar a todo un pueblo, no solamente el que haya tenido ciertos privilegios, sino también el que ha venido de abajo. Y precisamente a eso voy, a trabajar allí con demócratas y republicanos, porque yo no voy con gringolas. Porque en la medida que uno vaya allí, que si a sectorizarse a un lado o al otro, le resta oportunidades a nuestro pueblo. Y yo voy a luchar por nuestro pueblo y voy a luchar por resolver el problema colonial de Puerto Rico, que por más de 500 años aquí no ha habido plena democracia y tenemos aquí una Junta de Supervisión Fiscal y tenemos un gobierno federal que no es electo por nuestro pueblo. La plataforma del PNP coloca a Prafa como coordinador de la lucha por la estadidad. Le pregunto si esto no le quita poderes a usted y a la delegación extendida que formaría parte de buscar la estadidad para Puerto Rico. Todo lo contrario, Jennifer González va a ser gobernadora y vamos a trabajar juntos. Vamos en coordinación para lograr que todos estos problemas del pueblo puertorriqueño se atiendan, lograr igualdad en todos estos programas federales. Nosotros vamos a exigir igualdad, no caridad, como aquellos que lo que hacen es abrazar las cadenas del coloniaje en Puerto Rico. ¿Va a ser caucus con los demócratas o con los republicanos o se va a mantener independiente? Porque allí hay que asumir algún bando para lograr cosas. Estaré haciendo caucus con los republicanos, ya estoy en coordinación con el Majority Whip del Partido Republicano y vamos a lograr grandes cosas para Puerto Rico. Licenciada Rivera Lacén, su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, ha dicho que estaría dispuesto a gobernar a Puerto Rico siendo el Estado 51 de los Estados Unidos si ese fuese el resultado del proceso de descolonización que promueve la alianza. ¿Y usted ejercería su cargo bajo la estadidad? Yo creo que yo llevo una vida diciendo que yo defiendo el proceso serio de descolonización de Puerto Rico, que la gente en Puerto Rico decida con la información adecuada sobre cada una de las fórmulas y que además se sepa si el Congreso va a respetar el voto de Puerto Rico. Y esa ha sido mi posición desde antes incluso de correr para la comisaría residente. Así que si yo respeto el proceso, respeto el resultado. Lo más importante es que el proceso sea serio, informado y vinculante. Y yo creo que eso que la gente tiene que saberlo, porque por ahí andan diciendo bastantes miedos a la gente de que si gana la alianza va a venir la independencia automáticamente. Mire, tampoco vino la estadidad independientemente, además que lo que estamos ofreciendo en la alianza es un proceso serio, no estamos hablando de una fórmula en particular, sino que tú seas quien decida, tu pueblo de Puerto Rico decida de una manera informada. Ese es el compromiso que tenemos. Pero el programa de gobierno sí habla de transiciones en la salida de los fondos federales. Y un proceso de transición hacia la independencia.
o se mueven a la independencia o no se van a mover a la independencia. Yo creo que esa es una de las cosas que han estado tratando de sacar de contexto. Lo que estamos hablando en el programa de la alianza es el proceso de descolonización, un proceso serio donde estamos incluso también diciéndole al pueblo de Puerto Rico que no tiene que tener miedo. En mi caso, yo voy como comisionada residente a defender también los fondos federales a los que tenemos derecho, porque eso es una responsabilidad que también tiene el pueblo de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Así es que esa es nuestra posición, cualquier otra cosa son cuentos de camino. Defender los fondos federales permanentemente hasta que el resultado del proceso descolonizador diga otra cosa, o va a haber una transición. Lo que pasa es que tú me estás preguntando sobre la base de que yo voy a ir a Washington en un proceso ya echado a correr. Yo voy a ir ahora. En este momento vamos a echar a correr un proceso serio de descolonización donde la gente en Puerto Rico sepa cuál es el proceso para estadidad, el tiempo que toma, qué se gana y qué se pierde, cuál es el proceso para la independencia, cuánto tiempo toma, qué se gana y qué se pierde, igualmente la libre asociación, qué se gana y qué se pierde y el tiempo. Todas esas preguntas que tú estás haciendo las tiene que hacer el pueblo de Puerto Rico en ese proceso serio de descolonización. Esas son las preguntas que se hacen en un proceso serio de descolonización. No me toca a mí hacerlas. Pablo José. Hernández. Tiene turno de refutación. O yo puedo refutar después que... Adelante. Cuando quiera. Pues vamos a la pregunta. Mire, Hernández, el gobierno federal ha dejado al desnudo la situación colonial de Puerto Rico, principalmente después de la ley promesa. Vimos las expresiones de Nidia Velázquez. ¿Acepta usted que hay una correlación entre el hundimiento de la isla en la situación colonial y el descenso electoral del PPD? Los problemas de Puerto Rico se deben a mala administración, no se deben a su estatus político. Y quiero atender el asunto de la congresista Velázquez porque muchas personas me han preguntado y esperan una reacción. Yo respeto el derecho de la congresista Velázquez a endosar a la senadora Rivera Lacén, a quien, como he dicho, respeto y admiro mucho y que tiene sus méritos y con quien me unen más cosas que las que los dividen. Ahora bien, yo creo que el pueblo de Puerto Rico no debe permitir que vengan congresistas que votaron a favor de la ley promesa, que nos impuso una junta, que nos quitó derechos democráticos, que nos sumó en unas políticas de austeridad, a darnos clases con una actitud de superioridad moral, de democracia y colonialismo. Cuando yo vaya a Washington, yo voy a defender la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Que cuando digan que este pueblo es corrupto, cuando digan que este pueblo no se sabe gobernar, cuando digan que este pueblo no sabe votar o que si vota por ciertas personas ignorantes, se le diga en inglés y en español que este pueblo se respeta. En cuanto a estatus, yo creo que aquí hay que atender el asunto, como mencionaba Viviana Ramírez, con todas las opciones. Yo creo que eso es lo responsable y lo prudente. No me habló del descenso electoral del PPD, si hay una correlación entre ambas cosas. Y le pregunto además, ¿se le ha hecho tarde al PPD para adoptar como bandera la soberanía en libre asociación o un liderato que promueva el cambio? El declive electoral del PPD, que es una de las motivaciones que yo tengo para entrar a la política, porque yo reconozco la decadencia del Partido Popular Democrático y una de las cosas que me inspiró a aspirar en este momento coincide con el declive del PNP, que ha perdido casi la misma cantidad de votos en el mismo tiempo, coincide con el declive de partidos tradicionales en todo el mundo. Lo ves en España con el PSOE y el PP, lo ves en Francia que hasta desaparecieron los dos partidos principales, lo ves a lo largo y ancho de todo el mundo y Puerto Rico no puede estar hundido en un insularismo ignorando las corrientes internacionales. El Partido Popular cree en el Estado Libre Asociado, llevado hacia un máximo de autonomía dentro de la unión permanente con los Estados Unidos, pero también respeta el derecho de todos los puertorriqueños a votar por la estadidad, por la independencia y por la libre asociación. Turno de refutación de la senadora Rivera Lacén. Que escucha al compañero y ciertamente no puedo entender cómo él dice que él representa una renovación. Él está atado precisamente a ese declive, él representa el declive del Partido Popular, inclusive en esa defensa del ELA. El ELA es la colonia, es la razón para la cual muchas cosas se imponen en Puerto Rico sin que el pueblo de Puerto Rico diga nada. Él representa eso. Así es que no sé de dónde saca esa idea y además hay un refrán que dice que digo donde digo Diego, porque él habla en trabalenguas para no decir que el ELA es la colonia y que no nos va a llevar a ningún sitio. Ramírez, su turno de refutación. Más allá, sabemos que es lo que está haciendo Pablo es un trampolín para el próximo 2028 entrar a lo que es una gobernación. Eso está claro y lo sabemos y por eso es que está dando estas explicaciones. Sabemos ya lo que es de todas estas estrategias de campaña. No nos engañemos. Hernández, ¿va a usar el turno de refutación? Él lo pidió primero. Villafañe. Sí. Definitivamente el candidato del Partido Popular quiere relegar el asunto del estatus, precisamente ¿por qué? Porque él es el que representa el que nos quedemos como Estado, como estamos, y no puede ser.
La realidad es que si hoy día estamos hablando, porque nos faltan aquí fondos para la salud, tan importante que significa vidas, somos discriminados frente a otros territorios precisamente por el estatus que defiende el candidato del Partido Popular. Él se interpone entre Puerto Rico y su futuro. Hernández. Yo te he dicho a lo largo de toda esta campaña que mi prioridad es el desarrollo económico y no el estatus, porque ustedes acaban de ver cómo el estatus nos divide y cómo el estatus nos distrae de las verdaderas prioridades de ustedes. Prioridades que incluyen el desarrollo económico, la paridad en fondos federales, que es más fácil de conseguir que la estadidad, que llevan 20 años buscando y no han logrado adelantar, y la reconstrucción de nuestra red eléctrica. Cuando yo vaya a hablar de estatus, yo voy a defender tu derecho a votar por la opción que tú defiendes. Bueno, y uno de los mayores reclamos de los puertorriqueños es el manejo de los fondos federales aquí en Puerto Rico. Así que, cuando regresemos, los aspirantes a Washington responden. Sin opinión no somos nadie. Callamos. Sin opinión no avanzamos. No podemos decidir, no cambiamos nada. Una opinión puede cambiarlo todo, pero la opinión necesita siempre información de calidad. Baja la nueva app del Nuevo Día y tendrás a la mano cada día la mejor información. Dale la bienvenida a un nuevo día y alimenta tu opinión. Elector, conoce cómo votar en las generales del 5 de noviembre. Aquí te orientamos sobre la papeleta estatal. Baja la nueva app del Nuevo Día y tendrás a la mano cada día la mejor información. Dale la bienvenida a un nuevo día y alimenta tu opinión.
Elector, conoce cómo votar en las elecciones generales del 5 de noviembre. Aquí te orientamos sobre la papeleta estatal de color gris oscuro. En esta votarás por un candidato al cargo de gobernador y un candidato para comisionado residente, haciendo una marca válida dentro del rectángulo al lado de la imagen del candidato de tu preferencia. Visita mivotopr.com para más información y vota el 5 de noviembre. Nuestro compromiso es con tu voto. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. En este año de elecciones escucharás muchas promesas y opiniones, pero solo Voto 2024 te da la información de forma clara, objetiva y sencilla. Tú mereces a los profesionales más comprometidos para que puedas levantar tu voz, tu voto de manera informada. Porque lo que es importante para tu futuro y el de tu familia es importante para nosotros. En Telenoticias estamos de un solo lado, el tuyo. Elector, conoce. Como saben, Puerto Rico ha recibido millones y millones de dólares en fondos federales, pero su uso a veces no lo vemos. Adelante, Guardiola. Villafañe, la pregunta es para usted. ¿Cómo usted va a lograr que un gobierno federal con un déficit inmenso, trillonario, bajo presión para reducir gastos y con un partido republicano a merced de MAGA y Donald Trump, le dé paridad a Puerto Rico en materia de fondos federales? Definitivamente haces la pregunta por lo complicado que es por nuestro sistema colonial. Y yo voy a ir allí a exigir trato igualitario. Tenemos que conseguir mayores aliados. Por eso voy a establecer una red de apoyo en todos los estados. Voy a llegar a la Florida, a Nueva York y a muchas otras jurisdicciones donde tenemos una gran población de puertorriqueños que han tenido que emigrar precisamente por el sistema que vivimos aquí en Puerto Rico. Y que nos ayuden a asegurar que Puerto Rico mejore en el trato de los fondos federales. Pero la plena igualdad, definitivamente esa aspiración que tenemos nosotros, la alcanzaremos con la estadidad, pero vamos a trabajar para que los fondos de salud que necesitamos en Medicare, en Medicaid, la transición del PAN al SNAP, el SSI, que es reconocido en otros territorios y aquí no lo es reconocido, pueda llegar a Puerto Rico. Y nada me va a detener en esa lucha. Yo sí voy a luchar por la igualdad, yo sí voy a exigir que se nos respete el sacrificio de nuestros veteranos. Todo lo que Puerto Rico paga contribuciones federales, incluso que muchos estados. Paridad, pero, o sea, paridad ¿con quién? ¿Paridad con quién? ¿Con estados? ¿Con qué estados? ¿Con las Islas Vírgenes? Te voy a poner un ejemplo. En el caso de Islas Vírgenes, ellos reciben un 21% más en Medicare proporcionalmente que los puertorriqueños. En el caso de Connecticut, pues se recibe casi el doble en fondos de la Highway Administration para carreteras. Pues así sucesivamente nosotros vamos a reclamar agencia por agencia ante el Congreso para que se nos vaya tratando en igualdad de condiciones. No debe haber espacio para ese discrimen. Lo vamos a combatir desde el primer día, lo hemos dicho siempre y no vamos a descansar. Villafañe, la contraparte de recibir más fondos es dependencia, aunque ha sido una crítica grande y algo que dicen que detiene el desarrollo económico. Muchas personas señalan eso. ¿Hay algo en su programa para combatir la dependencia? Utilicemos precisamente el programa del SNAP. El programa del SNAP facilitaría que cientos de miles de puertorriqueños que hoy reciben el beneficio del PAN puedan no tan solo acceder a un empleo, sino que también puedan recibir un incremento en el PAN. Que muchos de los que hoy trabajan y no ven un ingreso suficiente puedan recibir también el beneficio de SNAP y también similar a esto el Earned Income Tax Credit federal. Gracias. Que serían 1.200 millones adicionales. Gracias. Ramírez pidió refutar. La excusa del Partido Nuevo Progresista siempre es que no somos Estado. Y cuando no nos aprueban algo en el Congreso, siempre dicen, es que no somos Estado. Y cuando pasa, hay un hoyo en la calle, es que no somos Estado. La realidad es que el señor William Villafañe ha sido sumamente inconstante en todas las cosas que ha trabajado. Inclusive se ha dicho que es demócrata, que es republicano. La realidad es que no sabemos qué va a decir luego. Para mí es un espejo de Ricky Rosselló. Lamentablemente lo utiliza como un endoso. Realmente, él no se acuerda que Puerto Rico sacó a Ricky Rosselló. Rivera Lacén, ¿por qué un soberanista de su movimiento o la alianza que ve la fuerte oposición republicana a la estadidad y la pérdida de respaldo al estatus territorial debe abrazar la paridad en programas de bienestar social?
Yo no uso la palabra paridad, porque esa es una de las razones por las cuales le dan la espalda muchas veces a las solicitudes de fondos en Estados Unidos, y además es una manera de ir de rodillas. Yo creo que el asunto de acceso a fondos federales tiene que ver con un deber moral que tiene Estados Unidos también sobre Puerto Rico, y hay que mirarlo desde ahí, hay que defenderlo desde ahí, pero sobre todo hay que defender el uso adecuado de los fondos. Y cuando yo digo el uso adecuado de los fondos, es que hay que seguir el dinero. El dinero hay que seguirlo para que tú sepas el dinero que se dio, en qué se usó, por qué no se usaba adecuadamente, y además tengas exactamente la ruta completa desde que se aprueba hasta que inclusive cae en ese estado extraño donde no se usa y la gente se pregunta qué ha pasado con tanto dinero. Eso es una responsabilidad que creo que es de la comisaría residente, y me alegra muchísimo escuchar aquí mucha gente diciendo ahora por primera vez que van a seguir el dinero. Yo propongo hacer una aplicación para que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a esa información inmediatamente. Eso es parte de la transparencia y la rendición de cuentas que se puede hacer desde la comisaría residente. Mi acercamiento a este tema es muy distinto al que hasta ahora se ha hecho. Así que desde ahí, claro que voy a ir a defender. Hay muchas cosas que tienen que ver con derechos, los derechos a la salud, los derechos a la vivienda, derechos a la educación, que están cruzados con fondos federales, pero cuando llegan a Puerto Rico tienen que usarse como una inversión. ¿Usted respalda el concepto de reparaciones, compensaciones económicas por la injusticia colonial, por la injusticia del colonialismo? ¿Varía ese concepto al debate de estatus en Washington? Yo no estoy discutiendo en este momento lo que podrían ser preguntas en el mismo sistema, en el mismo proceso de consulta de estatus, pero yo sí creo que sin usar la palabra reparaciones. ¿No ha hablado usted de reparaciones antes? Yo lo que he hablado desde el punto de vista de comisaría residente es que el país administrador, que es Estados Unidos, tiene una responsabilidad con Puerto Rico para llevarnos en ese lado hacia el desarrollo necesario en temas educativos, en temas económicos, en todos los temas. Y desde ahí Puerto Rico puede levantarse. Eso no es lo que ha sucedido aquí. Se utilizan los fondos para cualquier cosa, para hacer ricos los amigos y las amigas, y no para que Puerto Rico pueda seguir adelante. Y yo creo que eso es lo más importante. Pablo José Hernández, usted habla también de paridad en fondos federales, Medicaid y otros programas de salud federal, pero concretamente, ¿qué servicios usted quiere que se ofrezcan aquí en Puerto Rico que ahora mismo no se ofrecen? Pues mira, qué bueno que hace esa pregunta. En cuanto a Medicare Advantage, tenemos que detener los recortes que administrativamente se están llevando a cabo a través de CMS. En cuanto a Medicaid, la paridad nos aumentaría el límite de ingreso para ser elegible para el plan vital, lo cual permitiría que más personas tengan acceso al mismo, nos extendería el cuidado a largo plazo, nos extendería a otros beneficios que actualmente no recibimos. También está el programa del SSI, que le daría más dinero a las personas que no pueden trabajar por diversidad funcional o a los adultos mayores que el Seguro Social no les da. Y está el programa del SNAP, que aumentaría los beneficios del programa del PAN, pero que también elevaría los límites de ingreso para que las personas puedan seguir trabajando y recibir esos beneficios. Ahorita se hablo de trabalengua. Cuando a mí me preguntan si apoyo la paridad, yo digo que sí. Yo no hago 20 vueltas para decir que sí o que no. Yo estoy claro en cuanto a mi compromiso con Puerto Rico y con extenderle estos programas a la isla, que yo creo que le vendrían muy bien, no solo a los que los reciben, sino para el desarrollo económico en general, porque lo de SNAP beneficia a los agricultores y a la industria de alimentos, lo de Medicare y Medicaid beneficia a los hospitales, a los doctores y a las enfermeras, y tenemos que asegurarnos que esos beneficios le lleguen a ellos. Ahora, cuando hablamos de salud, en el último debate le preguntaron al señor Villafañe sobre los contratos del SICA y de ACES y dijo que esos se otorgaron, contratos que culminaron en acusaciones federales, que se otorgaron después de su salida. No, las acusaciones ocurrieron después de su salida, pero los hechos que dieron paso a las acusaciones ocurrieron antes de su salida. Y como secretario de la Gobernación, él tenía que aprobar los contratos de más de $10,000. Por ende, tuvo que haber aprobado algunos de los contratos que se llevaron a cabo, que se llevaron enredados en esas acusaciones federales, no solo en salud, sino también en educación. Y esas son las preguntas que él debe contestar hoy, al igual que la lista que prometió de personas que había sacado por casos de corrupción y que una semana después no ha presentado. A la misma revelación. Es que me sorprende que esté diciendo esas cosas, porque aquí estuvieron de visita Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, y los dos partidos que están aquí representados, el PNP y el Partido Popular, formaron un revolú, sobre todo el Partido Popular, como si ellas no fueran personas que están diciendo lo que son los proyectos básicos de justicia social que en su momento el Partido Popular también defendió. Pero además son los que están en el programa demócrata. A mí me sorprende cada vez que hablan en contra de lo que está en el propio Partido Demócrata. Van a tener que volver y leerse el partido, la programa del partido. Todo eso está allí. Están relegando de su propio partido. Ramírez,
Usted favorece y dice que va a luchar también por la paridad en estos programas de Medicare y Medicaid. Y estos vienen con unos programas específicos. Hay diversos servicios. Entre ellos están las clínicas de planificación familiar. Usted es conservadora. ¿Cómo va a conciliar las exigencias de estos programas con sus creencias religiosas en asuntos como aborto, pastillas anticonceptivas, vientre subrogado, planificación familiar? La realidad es que es bien importante todas las áreas de salud. Eso es sumamente importante para Puerto Rico. En este caso, ya se ha decidido que en cada estado se va a regular. Lo que se regula se estaría cumpliendo como la ley lo explica. La realidad es que nuestras visiones conservadoras realmente hablan de ser pro vida, de ser pro familia, de ser pro empresa. Pero nosotros no vamos a ir por encima de la ley. Entonces eso quiere decir que ustedes permitirían, si les dan paridad en los fondos, se establecerían esas clínicas aquí en Puerto Rico con todas las funciones, sean las que sean. Bueno, en el caso de Puerto Rico le tocaría a la legislatura de Puerto Rico decidir eso, lo van a regular ellos. En el caso es bien importante para que nosotros entendamos que realmente nosotros no podemos estar dándole opciones a los niños, a las niñas, si nosotros están evaluando todas las opciones. Para mí, en Puerto Rico se ha vendido el aborto como un servicio adicional, como buscar un teléfono, como una cirugía plástica, y realmente no debe ser así. Tenemos que crear más conciencia y asegurarnos que cumplamos con la ley. Óigame, y en los casos de una niña que es víctima de incesto y queda embarazada, ¿usted se opondría a que se le brindara un servicio, o una mujer que es violada por una persona obviamente extraña? ¿Se opondría? Mira, ahora mismo, recientemente, la senadora Joan Rodríguez Bebe se aprobó unas enmiendas a lo que es el Departamento de Salud para que todos los casos que sean de menores de 15 años sean vistos por el Departamento de Justicia. De estos 4 centros de abortos, ahora solamente queda uno que va a estar haciendo abortos de niñas de menor de 15 años. Para mí eso es sumamente importante, que se siga regulando. Entonces, para usted eso es una victoria, que alguna niña que sea víctima de incesto no pueda, pero tendría acceso, es la pregunta, si tendría el acceso al servicio. Bueno, en estos momentos está regulado de esa manera. Va a tener acceso, pero se tiene que investigar. ¿Y usted fomentaría qué? Nosotros estaríamos fomentando lo que diga la ley, que lo que regula Puerto Rico. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ya hemos discutido 4 temas: energía eléctrica, desarrollo económico, el estatus y los fondos federales. Pero ahora los candidatos van a ofrecer su mensaje final y comenzamos con Rivera Lacen. Tienen 45 segundos y aquí no hay refutaciones. Bueno, yo creo que en este debate ustedes han visto cómo estos partidos van de la mano en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Fueron de la mano para pedir la Junta de Control Fiscal y aquí están como si no fuera con ellos. Fueron de la mano para el contrato de Luma, aceptarlo, y ahora están diciendo que no lo quieren. Pero en su momento estuvieron ahí juntitos. Y como están ahora de la mano criticando a la congresista de mayor rango en Estados Unidos, y que precisamente si algo pasa en Puerto Rico y que tiene que ver con el Congreso, es a ella que hay que buscar. Joaquín Jeffrey, que es una persona a que respeto, votó a favor del proyecto de estatus que eliminó la alternativa del Estado Libre Asociado. Así es que imagínense cuál es la situación que tiene, por ejemplo, el compañero que sigue defendiendo el pasado, lo que no existe, que ni siquiera la persona que lo apoya el ELA. Ramírez. Puerto Rico ya está cansado. Necesitamos algo nuevo, necesitamos ver cambios. Y la realidad es que no hay muchas cosas nuevas para escoger. Nosotros en el Proyecto de Dignidad estamos trayendo nuevos candidatos. Tenemos un candidato que va a traer transparencia, administración, que es Javier Jiménez. Esa es la esperanza que yo veo. Esperanza para las madres, para las familias y para todos los puertorriqueños empresarios. Necesitamos una libertad económica que nos permita crear un desarrollo económico que realmente nos ponga en una jurisdicción más competitiva. Mientras nosotros sigamos en estas realidades donde realmente nos dicen una cosa y no la hacen, ya está el pueblo de Puerto Rico cansado. Para mí es importante trabajar para esas mujeres que trabajan todos los días y que tienen 2 y 3 trabajos para nosotros tener un salario digno. Hernández. El primer debate lo cambió todo. En Humacao, en Patilla, en la placita de Santurce, hasta en los Ubers me he encontrado con PNPs que me dicen que me van a prestar el voto.
en la Universidad Católica en Ponce, en el Viejo San Juan, me encuentro con jóvenes que estaban con la alianza y que también me dicen que me van a prestar el voto. En Plaza Las Américas me encontré con una dama que me dijo que está con Javier Jiménez y que me va a prestar el voto. Y el mensaje de todos es el mismo. Usted puede trabajar con personas de todos los partidos. Por eso es que podré trabajar con Hakeem Jeffries a pesar de tener una diferencia en cuanto a estatus. Y el mensaje también es que no podemos permitir que el PNP siga en Washington luego de 20 años donde no ha habido bipartidismo sino un monopolio de un solo partido en la capital federal. Este 5 de noviembre, dame tu voto patriótico e iremos todos a Washington. Villafañe. Qué casualidad, yo también todos los días me encuentro a múltiples puertorriqueños, muchísimos precisamente populares, que están diciéndome que van a votar conmigo y con Jennifer González este próximo 5 de noviembre, porque reconocen que este servidor trabaja para el pueblo. Sí he sido electo por el Partido Nuevo Progresista, pero siempre he estado trabajando para todos y por todos. Yo sé trabajar con todo el pueblo puertorriqueño y voy a ir a Washington a trabajar con todos también, como lo he hecho con la senadora Anaíma Rivera Lacén, como lo he hecho con Joan Rodríguez Bebe, como lo he hecho con Juan Zaragoza y con múltiples otros que no son de mi delegación. Y yo fui a la iglesia y aprendí a perdonar. Y yo te perdono, Viviana, por lo que hiciste hace un momento. Bueno, le agradecemos a todos su participación y esperamos sobre todo, que es lo más importante, que nuestros amigos televidentes hayan podido y se hayan beneficiado de sus respuestas.